Vamos a continuar hablando de los juramentos y de los votos hoy. Juramento y voto, que son dos cosas diferentes. Para ello vamos a leer Jeremías capítulo 4, versículo 2. Dice Jeremías 4:2, dice: jurares, vive Jehová en verdad, en juicio y en justicia, entonces las naciones serán benditas en él y se gloriarán. Pero leamos desde el 1 para entender. Si te volvieres, oh Israel, dice Jehová, vuélvete a mí. Y si quitares de delante de mí tus abominaciones y no anduvieres de acá para allá. Y ahí es cuando dice: y jurares, vive Jehová en verdad, en juicio y en justicia, entonces las naciones serán benditas en él y se gloriarán. En el Mesías, obvio. Padre, gracias por esta mañana. Guíanos en sabiduría para estos temas, Señor. Hay tanto que hablar, pero danos lo que necesitamos esta mañana en tu palabra. Gracias por la obra de Cristo en la iglesia, por cada semana poder continuar. Guarda nuestra mente de cansarnos, nuestro corazón de divagar en dos pensamientos. Que siempre tengamos claro, Señor, que esta es la vida que tú nos diste y es la vida que amamos, Señor. En Cristo Jesús. Amén y amén. Vamos a hablar párrafo 3 de capítulo 23, párrafo 4 y párrafo 5. Entonces puede buscar párrafo 3 de la confesión de fe. Voy a leerlo. Párrafo 3 de la confesión de fe, recuerde. Todo aquel que haga un juramento justificado por la palabra de Dios debe considerar seriamente la gravedad de un acto tan solemne y no afirmar en el mismo nada sino lo que sepa que es verdad, porque por juramentos imprudentes, falsos y vanos se provoca al Señor y por razón de ello la tierra gime. ¿Qué está diciendo? Que cuando se hace un juramento dice justificado, o sea que hay juramentos no justificados. Se debe considerar seriamente lo que usted está hablando. Por ejemplo, para los que no saben, cuando usted se casa hace un juramento. Hace unos votos. ¿Se ha escuchado el término votos? No el votos que se ponen, sino votos con S. ¿Sí? Votos matrimoniales es un juramento. Cuando el ministro pregunta, cuando uno le dice a los novios, prometen amarse, respetarse, hasta que la muerte los separe, ellos dicen, sí, prometo. Eso es un juramento delante de Dios. Cada vez que usted lo incumple, está poniéndose en problemas ¿con quién? Con el Señor. Está profanando el nombre de Dios. Cuando se firma un contrato de trabajo, también eso es un juramento humano acá en la tierra, porque usted está comprometiéndose a un horario, a un sueldo que le van a dar, a una labor que va a realizar, todo. Acá dice Levítico 19:12, dice, vamos a Levítico 19:12 para que lo leamos. Dice, y no juraréis falsamente por mi nombre, profanando así el nombre de tu Dios, yo Jehová. Y alguien que lea Jeremías 23:10. Jeremías 23:10. ¿Sí lo que dice? ¿Cómo está la tierra? Desierta, llena de adúlteros. Ese adúlteros no está hablando de inmoralidad sexual, está hablando de todos los que hacen juramentos
y no cumplen, son adúlteros, porque están viviendo para otro Dios diferente al Dios que ellos deberían ¿qué? Honrar y respetar. A causa de la maldición la tierra está desierta, los pastizales del desierto se secaron, la carrera de ellos fue mala y su valentía no es recta. O sea, no tuvieron el valor de cumplir lo que juraron. Por eso dice, su valentía no es ¿qué? Recta. Todos nosotros tenemos un juramento ante Dios que no lo hemos jurado, nunca hemos dicho, o por lo menos yo no me atrevo a hacer esos juramentos directamente, decir, juro tal cosa que voy a hacer, Señor, no. Pero cuando oramos estamos haciendo juramentos. Cuando dice, Señor, yo te serviré toda mi vida, Dios, yo te serviré toda mi vida. Eso es un juramento. Señor, yo quiero vivir para glorificar tu nombre. Eso es una promesa. Usted está diciendo que usted, y está bien que lo haga, ahora no es que deje de orar, ¿sí? Porque tenga miedo y diga, no, todo lo que digo va a ser usado en mi contra. O sea, no. Simplemente sea consciente que esto es muy serio, que es un compromiso, lo que está pasando en nuestra oración. Los autores de la confesión cristiana, de la confesión de fe, ellos comparaban a Inglaterra con la nación cristiana de Israel. Para ellos en esa época Inglaterra era equivalente al pueblo de Dios en Israel, porque acuérdense que era algo nacional y Israel es tratado de manera que nacional. Cuando usted lee los profetas Jeremías, Isaías, Ezequiel, dice, palabra de Jehová que vino a... Dicen, así dice el Señor, oh Jacob, oh Israel. No es para Jacob porque Jacob ya está muerto desde Génesis. Y Jacob es Israel, es el mismo. Ya aprendimos que cuando habla la Biblia de Jacob, si usted lee Jacob en los profetas, está refiriéndose a quién, al pueblo de Israel. Y si lee Israel, pues es el pueblo de Israel. Pero lo que quiere decir es que Dios trataba a Israel de una manera nacional, es decir, como un pueblo completo que había sido llamado a la salvación. Entonces, lo que Dios trató con ellos en el desierto, allá en Egipto, todo eso quedó establecido para todas las generaciones de Israel. Las leyes sacerdotales, las leyes ceremoniales, las leyes morales, ellos tenían que cumplirla. Entonces, el reclamo del Señor sobre Israel en los profetas como Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, todos esos, es ese. Él dice, ustedes nunca cumplieron, ustedes no cumplieron los juramentos, no cumplieron los pactos, no cumplieron los votos, nunca han cumplido nada. ¿Se acuerdan cuando Jonás ora en el gran pez? ¿Qué dice él? Pagaré mis votos. ¿Cuáles eran los votos de un profeta? Decir lo que Dios le decía que tenía que decir. Y Jonásito no quiso decir lo que tenía que decir a quién, a Nínive. ¿Por qué? Por cuestiones de su corazón. Él tenía un problema con Nínive serio porque eran enemigos de Israel. Y él no quería que Dios salvara a Nínive, punto. Y entonces se hizo el loco y pagó un pasaje y se fue para otro lado. Entonces él está incumpliendo ¿qué? El juramento o los votos que hace un profeta. Nosotros cuando venimos a Cristo por gracia, aunque usted no lo diga, usted está haciendo un compromiso con el Señor. De hecho, entramos en pacto, ¿no? Cuando Él nos salva, inmediatamente nosotros entramos en pacto con el Señor. Vamos al párrafo 4 de la confesión de fe. ¿Quién lo quiere leer? Creo que es cortico. ¿Se oye lo que dice cómo debe hacerse? ¿Cómo debe hacerse un juramento? Con palabras comunes. O sea, no super, hiper, mega, o sea, espiritual. ¿Sí? Allá rebuscándose palabras y elocuencias para decir cómo le digo que le voy a adorar. Oh, excelentísimo. ¿Sí? No. O estalla mi corazón, Señor, ante tu presencia. No estalla, o sea, no. Simplemente usted tiene que decirlo normalmente, recordar constantemente su compromiso.
En la oración se recuerda, Señor, hoy recuerdo mi compromiso contigo. Hoy trae a memoria mis palabras, trae a memoria mis oraciones, esas oraciones que hemos hecho por allá hace años y no nos acordamos cuando realmente orábamos bien. Sí sabe que los que mejor oran son los nuevos. ¿Por qué? Porque oran con todo el corazón. Porque oran en ignorancia. Es increíble, porque oran sin saber. Y entonces, ¿qué están haciendo? Pues orando lo que Dios pone en sus corazones. No saben más. Cuando ya la persona empieza a tener una estructura, empieza a aprender mañas y empieza a aprender palabras innecesarias, palabras que no son comunes, y empieza a perder sentido lo que le dice al Señor. Dice, sin equívocos ni reservas mentales. Ya acomoda, como ya conoce Biblia, ya conoce teología, entonces su mente engaña y acomoda oraciones y tiene reservas mentales. Ya le da temor y decir, soy un adúltero, Señor, perdóname. Ya no ora así. Señor, he pecado, perdóname y ayúdame. Pero ya no examina realmente el pecado a detalle, a detalle. Se le olvida que eso es parte de un compromiso que tenemos de examinar el corazón constantemente. Se hace reservas mentales. Es decir, aprende a acomodar aquí, aprende a acomodar allí y no trata el corazón directamente de decir, hay algo en mi corazón que tengo que reconocer hoy, Señor. Resulta que es tanto el engaño en la mente del hombre, del pecador como nosotros, que llega a pensar que Dios no sabe lo que usted es. Entonces usted dice, si se lo digo de pronto se da cuenta. O sea, ¿sí? No, Él lo sabe. Entonces usted tiene que no tener reservas en ese tipo de oración, porque Dios está esperando que usted diga, recuerde que usted tiene un compromiso. Recuerde que es un hombre, una mujer creyente, un hombre, una mujer salvo, que Dios demanda una vida de cierta manera de usted. Él dice, yo de usted demando esto porque le estoy dando la capacidad, ¿sí? Usted no va a poder vivir la vida cristiana porque usted quiere, sino porque el Señor le ha dado un espíritu. ¿A quién? Al Espíritu Santo. Le ha dado dones, le ha dado gracia, le ha dado la capacidad de creer, porque nosotros no teníamos esa capacidad. Entonces, ¿para qué hace eso Dios? Para que usted no tenga excusa y diga, no, es que yo no puedo dejar cierta cosa. Sí puede. Tal vez no quiere. Tal vez está amando ese comportamiento pecaminoso, porque no es solo un comportamiento, es un comportamiento ¿qué? Pecaminoso. Tal vez esa actitud a usted no le molesta, pero le molesta a todo el mundo, ¿sí? Y usted no lo entiende, que eso hace parte de lo que un día usted entró en pacto. Usted entró en pacto con Dios, aunque usted no se lo dijo. El día que Él lo salvó, todos nosotros entramos en un pacto. Acompáñeme a Jeremías 31 y recordemos lo que el Señor le dice a Israel en versículo 30. 31. Dice, he aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Cuando hay un pacto hay un juramento, acuérdense. Por eso hablaba del matrimonio, que es un pacto. El juramento, ¿quién lo hizo? Dios. Pero ese juramento alcanza a involucrar mi vida, porque Dios no está diciendo que yo pueda jurar, sino está diciendo, usted hace parte de mi juramento. ¿Qué juró Dios? Que nos salvaría. ¿Qué juró Dios? Que nos daría su espíritu. ¿Qué juró Dios? Que Él haría en nosotros su obra y la terminaría. Pregunta, ¿Dios cumple? Siempre. Entonces Él espera que el hombre, en respuesta a eso que Él cumple, sea honesto. Aprenda a hablar con Él. Por eso dice, un juramento debe hacerse con palabras comunes. Cuando usted le promete algo al Señor, cúmplalo. Sea lo que sea. Tiempo, cúmplale. Economía, cúmplale. Familia, Señor, te entrego mi familia, pero no la suelta. O sea, sí, te entrego mi familia, pero la tiene ahí. O sea, sigue administrándola como usted quiere. Y el Señor dice, no me has entregado la familia.
Señor, te entrego mi vida, pero todavía hágase mi voluntad y no la tuya. O sea, eso es. O sea, sin palabras raras, simplemente Señor, lo que dice la Escritura, quiero aprender a vivirlo. Entonces dice el versículo 32 de Jeremías, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos ¿qué? Invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Note que usa la analogía de matrimonio. Él fue un marido y era un buen marido, o sea, el mejor. Era en Israel un buen marido para ellos. Por eso usa el término fui, en pasado. Fui yo un marido para ellos, dice Jehová, en el antiguo pacto. Ahora, ¿con quién está casado? Cristo se casa con la iglesia y sigue siendo el excelente marido. Entonces, él usa note que está hablando del pacto de gracia, pero está usando la figura del matrimonio y está diciendo, ellos invalidaron mi pacto. Es decir, no cumplieron los juramentos, los votos que ellos habían hecho con el Señor. Dice que, ¿por qué ellos no lo cumplieron? Porque ellos tenían un problema de reservas mentales. Ellos tenían un problema, es que menospreciaron la palabra del Señor. Y de ahí terminaron en el proceso tan marcado que hay en el Nuevo Testamento, que es cuando los fariseos y los escribas, el Señor aparece a confrontarlos y le dicen, ustedes cambiaron todo lo que les enseñé. Cuando Moisés escribe la ley, es en el año 1400 antes de Cristo, pero no sucedió en eso. Sucedió mucho antes, 3500 años antes de Cristo. Cuando Cristo aparece han pasado esos años más o menos. Imagínense todo ese tiempo. Perdón, me estoy equivocando. Sí fue 1400 años antes de Cristo cuando el pueblo de Israel es sacado de Egipto. Sí, estaba pensando en la creación. Tengo hartos temas en la cabeza. Entonces, 1400 años antes de Cristo, el Señor da la ley en Éxodo. Cuando los fariseos están en el Nuevo Testamento, la han cambiado totalmente. Y es lo que Jesús viene a arreglar, viene a enseñar. Entonces, ¿qué están haciendo? ¿Qué hicieron? Todo lo cambiaron. Todas las promesas que Dios dio y que ellos tenían que cumplir y todo lo que Dios le pedía al pueblo que hicieran, nunca lo hicieron. Eso pasa muy regularmente en la iglesia. Todo el mundo arranca bien y por el camino va aprendiendo mañas y aprende a vivir un cristianismo a su manera, no a la manera de Dios. Aprende a vivir un cristianismo donde se acomodan las doctrinas. Entonces, las entiendo como yo quiero, las entiendo como a mí me parece. Y definitivamente no se puede porque vamos a terminar teniendo unas reservas en nuestro corazón que no le entregamos al Señor. Vamos a terminar usando palabras que no debemos usar. Por ejemplo, cuando usted dice, ojalá no pase aquí. Bueno, cuando usted dice, Señor, toma el control de todo, Dios. No, está mal, o sea, está mal dicho, o sea. Dios, tú tienes el control, o sea, Él no lo va a tomar por esa oración que usted está haciendo. Él no le va a obedecer a usted, o sea, Señor, toma el control de mi vida, o sea, Dios no le va a obedecer a usted. Él ya lo tiene y usted no lo sabe o no lo entiende. Él ya tiene el control de su vida. Señor, tú tienes el control de mi vida. Perdóname porque me cuesta sujetarme a ese control, a esa soberanía que tú ya tienes conmigo. Hablábamos también que a veces uno dice, Señor, déjame entrar en tu presencia. No. Nosotros vivimos en la presencia de Dios, aún cuando pecamos. O sea, usted no está fuera de la presencia de Dios cuando está en la casa. Porque algunos creen que entran a la presencia de Dios solo cuando oran. O sea que usted ora 20 minutos y estuvo en la presencia del Señor y el resto de 23 horas 40 estuvo fuera. No. Usted está todos los días en la presencia de Dios de sol a sol, desde el día que nace hasta el día que muere. Los impíos están 24/7 delante del Señor. Y esos conceptos uno los sabe y sigue repitiendo en la oración lo mismo. Señor, toma mi vida, no es tuya, no le entregues algo que no es tuyo.
A eso se refiere cuando queremos descrestar con palabras raras y con oraciones raras. Y más grave es lo que sigue acá en la parte 5. Vamos a cerrar esta parte. Dice, debe ser algo sencillo, entendible, en frases y oraciones que cualquier persona entiende. Un juramento debe usar palabras que se ajustan claramente a las circunstancias. Dice, las palabras pronunciadas no deben utilizarse de forma ambigua. ¿Qué es ambiguo? ¿Quién sabe? Para que nos ilustre. ¿Cómo? Sí, que se entiende de varios modos o que se puede interpretar de varias maneras. Genera dudas, incertidumbre y confusión. Eso es algo ambiguo, no es claro. El problema es que usted se le olvida que está hablando con el que sabe todo. Para el Señor nada es ambiguo, para nosotros sí. Cuando usted dice algo mal, Él ya sabe que usted lo dijo mal. Cuando usted está ocultando algo en su corazón y le está dando vueltas en la oración, Él dice, no quieres llegar al punto, ya lo sé. Y por misericordia por ahí lo convence. Dice, envía su misericordia y lo convence para que usted diga tantas vueltas y termine en el mismo lado, en arrepentimiento y en perdón. Vamos al quinto que es, este es diferente a los juramentos, señora. Sí, sí, porque cuando hablamos de reservas mentales son cosas que nosotros no tocamos en nuestra relación con Dios por varias razones. Una, porque no lo vemos como un problema. O sea, estamos pecando en algo tal vez constante y no lo vemos como un problema. Entonces no lo vamos a tocar con el Señor nunca porque eso se vuelve una reserva. David decía que hay pecados ocultos, ¿no? Y él decía, líbrame de esos pecados ocultos. Pero en este caso no es oculto. Uno lo sabe y lo reserva. La incredulidad puede ser una causa de esa reserva porque no creo o no creo que Dios pueda obrar en esa área de mi vida y como que prefiero seguir aguantando. Por ejemplo, cuando usted se cansa de orar por algo que ha orado muchos años, tiene que revisar por qué se cansó. ¿Vino la incredulidad o vino la certeza? Una de las dos. Si se cansó con la certeza, entonces tranquilo. Ya oré lo suficiente, Señor, pero eso no me carga, no me preocupa. Pero si se cansó por incredulidad, sigue teniendo internamente la lucha, pero ya no ora por eso. Entonces está reservando esa parte para usted cuando el Señor dice, ven y descansa, sigue orando. Yo no te he dicho que pares de orar. A veces usted para porque usted quiere, pero hay oraciones que nunca terminan, dicen por ahí. Hay oraciones que son para siempre. Entonces la reserva mental tiene que ver con aquello que yo no trato con el Señor porque no veo que Él pueda intervenir en eso. Tiene que ver mucho con la incredulidad del corazón. Sí, lo veo normal. No me ha sido claro ese tema. Voy a poner un ejemplo ya que toca ese tema. Y es la vida sexual, a propósito del seminario, la vida sexual. Hay prácticas sexuales en las parejas cristianas que de pronto ellos dicen, no saben qué es pecado y las hacen. Entonces, como no saben qué es pecado, nunca van a pedir por eso o nunca piden claridad. Señor, ¿estoy haciendo bien? ¿Estamos teniendo bien una relación sexual? ¿O está mal? Ese es un área que de pronto la persona dice, no, yo lo veo normal, pues toda la vida lo he hecho así, puede tener un concepto mundano que está dentro del matrimonio, pero nunca lo ha tocado, nunca se ha hablado de ese tema con el Señor, hay una reserva, pero tiene por allá, como dicen, la espinita en la cabeza que de pronto si lo toca, sabe que tiene que parar esa práctica. O sea que en el fondo su conciencia sí le está diciendo, su conciencia le está hablando que no está bien ciertas cosas. O el hombre, o cuando no se hace. ¿Sí me explico? La Biblia dice que el cuerpo de la esposa y del esposo
y el cuerpo del esposo es de la esposa. Entonces, cuando en las parejas no hay relaciones, puede ser una reserva mental y no se toca el tema, ninguno de los dos toca el tema y se acostumbran a vivir así. Entonces parecen hermanos y primos, no esposos, ¿sí? Ese es un tema que tranquilos que se va a ampliar en el seminario. Bueno, ya eso, todo eso le gusta a la gente. Eso, aquí puede hablar y seguimos entretenidos o interesados más bien en ese tema. Pero se refiere a esas cosas que yo no veo como pecado. Vamos al quinto. La naturaleza de los votos. Aquí ya cambia la temática. Aquí ya no habla de juramentos, sino un voto. ¿Qué es un voto? Una promesa. Es una promesa voluntaria. Acá el juramento es diferente porque estábamos hablando de la verdad. Cada vez que hablo la verdad estoy poniendo a Dios por testigo de mi conversación. Cada vez que yo cito las escrituras acá, por ejemplo, lo que yo hago el domingo, predicar delante de ustedes, es un juramento verbal. Yo estoy diciéndole a un pueblo, y lo creo en mi corazón, que lo que estamos aprendiendo en la escritura es que verdad. Y que si la obedecemos, recibimos lo que Dios dice. Y si no la obedecemos, recibimos lo que Dios dice. Ese es el juramento de la predicación. Podría decirse que es un juramento público. Es como los políticos. Ellos hacen un juramento cuando reciben el cargo que nunca van a cumplir, pero lo hacen. Entonces, acá es diferente la naturaleza de los votos. Un voto que no ha de hacerse, escuche, que no ha de hacerse a ninguna criatura, solo a Dios. Ha de hacerse y cumplirse con todo cuidado piadoso y con fidelidad, pero los votos monásticos papistas de celibato perpetuo, pretendida pobreza y obediencia a las reglas eclesiásticas distan tanto de ser grados de perfección superior, que son realmente trampas supersticiosas y pecaminosas en las que ningún cristiano se debe enredar. ¿Por qué ellos hablan de eso? Por el contexto. Uno diría, ahora no aplica. No aplica en el sentido de que nosotros ya no tenemos ese vínculo con la iglesia católica. O sea, la iglesia cristiana no tiene vínculo con la iglesia católica. En ese momento están saliendo de la iglesia católica todos los protestantes. Entonces los de la confesión están diciendo que todos esos votos monásticos de celibato, de pobreza, no sirven para nada. Son hechos delante de ¿quién? De hombres y no de Dios. Porque Dios no está pidiendo un voto de celibato a nadie. Dios no le pide un voto de pobreza a nadie. Dios no está pidiendo votos de aislamiento. Vaya y métase en un convento y ayune 7 días y el Señor le va a liberar de la fornicación. No. Lo más probable es que salga a fornicar. O sea, ¿sí? Porque eso se llaman obras, religiosidad. Dice que no ha de hacerse a ninguna criatura, sino ¿a quién? A Dios. Entonces uno dice, ¿y el voto del matrimonio con quién se hace? Con Dios. Se hace con Dios. Es delante de Dios que usted está diciendo, prometo amarle, cuidarle, respetarle, tan, hasta que la muerte los separe. Y el otro dice lo mismo. Entonces es un voto delante de quién? De Dios. Y debe cumplirse delante de Dios. Dice, acompáñeme a Números 30, a Números 30. Iremos a algunos casos. Números 30, 2, 3. Cuando alguno hiciere voto a Jehová o hiciere juramento ligando su alma con obligación, no quebrantará su palabra, hará conforme a todo lo que salió de su boca. ¿Sí ve? Dice, más la mujer, cuando hiciere voto a Jehová y se ligare con obligación en casa de su padre en su juventud, si su padre oyere su voto y la obligación con que ligó su alma y su padre callare a ello, todos los votos de ella serán firmes y toda obligación con que hubiere ligado su alma firme será. Mas si su padre le vedare, el día que oyere todos sus votos y sus obligaciones con que ella hubiere ligado su alma, no serán firmes y Jehová la perdonará por cuanto su padre se lo vedó. Es decir, en este caso de la cultura judía, la mujer dependía de la autoridad del padre. Entonces, si ella decía, prometo casarme con ese hombre, y el papá decía, no te vas a casar con ese hombre, ese voto no era válido. Pero si el papá decía, sí,
te vas a casar con ese hombre de la tribu de tal, del el vecino de allí, tenía que cumplir. El papá era la autoridad que podía mediar entre Dios y ese voto de la mujer. Ella estaba sujeta, pero si el papá escuchaba, ahí dice, ¿sí? Dice, más la mujer cuando hiciere voto, dice, si su padre oyere, si no oyó, era de ella con Dios. Pero si el papá oyó, el papá podía decir, no, mija, no prometa eso, ¿cómo le ocurre? O sea, que se va a poner a prometer esas cosas. Pero si él decía, estoy de acuerdo, muy bien, vamos a cumplir eso que estás diciendo, tenía que ser así. Salmo 76, 11. Salmo 76, 11. ¿Quién lo lee, por favor? Prometed y pagad, o sea, cumpla lo que ofrece, le dice, cumplan lo que han ofrecido. Jeremías 44, 25. Jeremías 44, 25. ¿Quién lo lee? Note que el Señor está diciendo que Israel, dice, ustedes y sus mujeres hablaron y prometieron unos votos a la reina del cielo. Mire el 26. Por tanto, oíd palabra, dice. O sea, por esos votos el Señor dice, he aquí he jurado por mi grande nombre, dice Jehová, que mi nombre no será invocado más en toda la tierra. Por ellos haber hecho ese voto de ofrecer a ese ídolo, Dios dice, ahora nunca mi nombre será invocado sobre esa tierra. ¿Sí ve? O sea, cuando usted ofrece a un ídolo, Dios dice, a mí no me ofrezca nada porque yo no voy a compartir con el ídolo. Es muy serio cuando uno hace votos o los hizo en algún tiempo. El más conocido de los votos es Eclesiastés 5, del 4 al 6. Ese es el texto que más se conoce para este tema. Eclesiastés 5, 4, 6. Dice así, cuando a Dios hace promesa no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos, cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. No dejes que tu boca te haga pecar. No digas delante del ángel que fue ignorancia, porque harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos. Es que se me chispoteó, o sea, ese día lo dije en las emociones, no. Hay un área en la cual nosotros fallamos mucho y son los compromisos financieros que hacemos con la iglesia, con Dios. Cuando usted se compromete con algo, procure cumplir, porque usted no está obligado, escuche. Cuando son votos voluntarios, nadie lo obligó a usted. A usted nadie le está diciendo, es que usted tiene que hacer esto. Se hacen acuerdos con la iglesia, con la membresía, usted debe cumplir porque es delante de Dios, no delante del pastor ni delante de solo de la iglesia, sino se hizo un acuerdo y se dijo, así es, todos nos comprometemos a esto y ahí eso es un voto. Eso es un voto que se hace con el Señor y en esos acuerdos es donde más fallamos. ¿Cuáles otros votos incumplimos? Con el hogar, los compromisos que hacemos, uno lo toma en juego. Se hizo un acuerdo en la casa y no se cumple. Entonces estamos ¿qué? Incumpliendo las conversaciones que tenemos, o lo cumplimos 8 días, 15 días, máximo 16. Y a los 17 ya vuelve a lo mismo. Entonces tenemos que revisar esa área de nuestra vida. Preguntas, aportes, votos.